Buscad silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te entregamos en esta noche nuestro compartir. Regálanos una palabra de aliento, de esperanza. Regálanos tu Santo Espíritu, Señor, para que nuestro entendimiento haga descender tu palabra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a trabajar el Salmo 14, entre paréntesis 13. Tiene como título Necedad de quien niega a Dios. Piensa el necio en su interior: Dios no existe. El Señor se asoma desde el cielo hacia los hijos de para ver si hay algún sensato, alguien que busque a Dios. Se han corrompido, odiosa es su conducta, no hay quien obre bien. Todos se han rebelado, a una se han obstinado, no hay uno que haga el bien, ni uno solo. Pero no aprenderán los malhechores que devoran a mi pueblo, que devoran el grano del Señor que no han cosechado. Véanlos aterrarse sobremanera, pues Dios está en la asamblea de los justos. El grupo de los humildes los abochornará, porque el Señor es su refugio. Ojalá venga desde Sión la salvación de Israel. Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, se alegrará Jacob, hará fiesta Israel. Intentemos cada uno entrar en un tiempo de meditación en este salmo, su estructura, sentimientos, personajes y demás. Hagamos una introducción. El Salmo 14 es un salmo de corte sapiencial, es decir, pertenece a la tradición de los sabios de Israel, pero su lenguaje y su visión tienen una dimensión que desborda la sabiduría individual para convertirse en un diagnóstico de la humanidad entera. No habla del pecado de una persona concreta, ni de la injusticia de un grupo particular. Habla de una corrupción que el poeta describe como universal. En ese sentido es uno de los salmos más audaces del Salterio. No acusa a los enemigos de Israel, sino a los hijos de Adán en general, y el veredicto divino es lapidario. Al mismo tiempo, el salmo no termina en pesimismo. El movimiento que va del diagnóstico oscuro, del versículo 1 al 3, termina en la esperanza final del versículo 7, mostrando así que el poeta no describe para confirmar la desesperación, sino para encauzarla hacia la confianza en Dios como único redentor posible. Una particularidad de este salmo es que tiene un gemelo casi idéntico en el Salmo 53. Son los dos únicos salmos que prácticamente están duplicados en el libro de los Salmos. Las diferencias son mínimas. El Salmo 14
utiliza el nombre de Dios propio, el tetragrama divino, que nosotros llamamos el Señor, mientras que el Salmo 53 usa otra variación del nombre divino, Elohim, a lo largo de todo el texto. Esta diferencia corresponde a dos colecciones distintas del Salterio, pero que fueron compiladas por separado. Una prefería el nombre de Yahvé, del Señor, y otra prefería Elohim, pero ambas conservaron el mismo uso en el Salterio. El encabezado lo atribuye a David para el director del coro, señalando su uso litúrgico. Aparece en el gran bloque de los Salmos de David, del 3 al 41. Después del Salmo 13, con su angustiosa pregunta ¿hasta cuándo?, el Salmo 14 ofrece una respuesta desde una perspectiva más amplia. El problema no es solo el del orante individual, sino que es un problema de toda la humanidad. La solución tampoco viene de dentro del hombre, sino desde Sión, desde lo alto. Detengámonos un poco en su estructura. El Salmo tiene 4 movimientos que van del diagnóstico a la esperanza, pasando por la inspección divina y el contraste entre malvados y pobres. El primer movimiento se da en el versículo 1, que en la edición del padre Shekel, si lo contemplaron, el versículo 1 está dividido en A y en B, y después del versículo 1a está el versículo 2 y después el versículo 1b. Entonces, el movimiento primero es el de la necedad. ¿Cuál es el contenido? El necio proclama un ateísmo práctico y hay una corrupción de la conducta humana. El segundo movimiento es la inspección divina, del versículo 2 al 3, que aparece: Dios se asoma desde el cielo, hay una búsqueda de algún sensato y hay un veredicto: nadie hace el bien. Tercer movimiento, hay un contraste, versículos 4 al 6. Los malhechores que devoran al pueblo, el terror de los malvados y el refugio del pobre. Y el cuarto movimiento es la esperanza de la salvación, que está contenida en el versículo 7. Clamor por la salvación desde Sión, y hay una promesa de cambio de suerte y una alegría de Israel. La estructura tiene un movimiento descendente y luego ascendente. Desciende a las profundidades de la corrupción humana, versículo 1 al 3. Contempla el terror de los malvados ante la presencia de Dios en el versículo 4 y 5. Reconoce el refugio del pobre en el versículo 6 y sube finalmente hacia la esperanza de la salvación en el versículo 7. Es una especie de arco teológico que comienza en la corrupción humana y termina en la salvación de Dios. Hagamos un breve comentario a nuestro salmo. Primero, 1a. Piensa el necio en su interior: Dios no existe. La primera línea del salmo ha sido frecuentemente malinterpretada. La palabra necio, que en hebreo se dice nabal, no es simplemente un ignorante, ni puede identificarse sin más con un ateo filosófico. En la tradición sapiencial, el nabal es ante todo un insensato moral, es decir, quien aún pudiendo reconocer el bien, vive de espaldas al bien. Su necedad no está tanto en su inteligencia, sino en la orientación de su vida. Por eso, cuando dice en su corazón, Dios no existe, el Salmo no plantea principalmente una discusión metafísica, sino una negación que se convierte en una forma de vida. Vivir como si Dios no existiera, como si no hubiera que responder ante Él.
La expresión en su interior señala una actitud que termina manifestándose exteriormente. Como en los Salmos 10 y 12, el necio vive como si Dios no viese, no juzgase y no pidiese cuentas. De ahí que la consecuencia inmediata es: se ha corrompido, su conducta es odiosa y no hay quien obre bien. Aquí aparece una de las grandes intuiciones del Salmo. Cuando Dios desaparece del horizonte, el hombre corre el riesgo de convertirse en medida última de sí mismo. De ahí brota la corrupción y más adelante la injusticia y la opresión de los débiles. Orígenes, un escritor de la época de los inicios de la cristiandad, señala precisamente esta relación entre la negación de Dios y una vida corrompida. Pero la provocación del Salmo alcanza también al creyente. Es posible confesar que Dios existe y sin embargo tomar decisiones, ejercer el poder o tratar al prójimo como si Dios no estuviese allí. El Nabal, el necio, entonces no es solo una figura exterior, puede convertirse en una posibilidad interior de todo ser humano. La pregunta del Salmo no es solamente si creemos que Dios existe, es más profundo. ¿Vivimos realmente como si Dios existiese? Pasemos al versículo 2 y 3. El versículo 2 introduce un cambio de perspectiva decisivo. El salmista pasa de mirar el corazón del necio a contemplar la mirada de Dios sobre la humanidad. Miren esta expresión tan bella: el Señor se asoma desde el cielo hacia los hijos de Adán. La imagen es poderosa. Dios observa la tierra y busca si existe algún sensato, alguien que lo busque de todo corazón. No es una mirada indiferente ni distante, es la mirada de quien quiere encontrar en el ser humano una respuesta a su presencia. Y el criterio de Dios resulta significativo. Dios no busca a un hombre perfecto, sino que busca a un hombre sensato. La verdadera sabiduría en la perspectiva bíblica no consiste en saberlo todo, ni en alcanzar una perfección moral, sino en orientar la propia existencia hacia Dios. El sensato es fundamentalmente el que permanece abierto a Dios. Pero el resultado de la búsqueda es estremecedor. Todos se han rebelado, a una se han obstinado, no hay uno que haga el bien, ni uno solo. El todos no pretende ofrecer una estadística de la humanidad, sino expresar la profundidad y extensión de la corrupción. El salmista contempla una humanidad que, abandonada a sus propias fuerzas, no consigue encontrar el camino del bien. Sin embargo, aquí aparece una tensión que el propio Salmo nos obliga a mantener abierta. ¿Cómo puede afirmar que nadie hace el bien y habla después de la asamblea de los justos? La respuesta no parece estar en imaginar una élite de hombres moralmente perfectos. Los justos del Salmo no son quienes han conseguido salvarse a sí mismos de la corrupción moral, sino quienes permanecen abiertos a Dios y encuentran en Dios su refugio. Ahí el Salmo no contrapone simplemente malos y buenos, como quizá lo hacemos nosotros. Contrapone más bien al hombre que se cierra a Dios con aquel que lo busca y se refugia en el Señor. La justicia de estos últimos no nace de la autosuficiencia moral, sino de la relación de confianza con Dios. Aquí se abre ya una perspectiva que encontrará una formulación definitiva en San Pablo. Si todos necesitan la salvación, entonces la salvación
no puede ser una conquista del hombre, sino un don de Dios. Repito esta idea: la salvación no puede ser una conquista del hombre, sino un don de Dios. El Salmo 14 prepara así, aunque todavía dentro del horizonte del Antiguo Testamento, una de las grandes afirmaciones de la teología de la gracia. Detengámonos en el versículo 4 y 6, del 4 al 6, los que devoran al pueblo. El versículo 4 introduce una imagen muy significativa. Devoran a mi pueblo como si fuera pan. No se trata simplemente de hacer daño, sino de aprovecharse del otro hasta convertir su sufrimiento en beneficio propio. La corrupción denunciada aquí tiene un rostro concreto, una explotación del débil. La expresión mi pueblo revela la dimensión de la teología de la injusticia. Quien oprime al pobre está atentando contra alguien que pertenece a Dios. El versículo 5 introduce una inversión. Quienes actuaban sin temor descubren que Dios está en medio de la asamblea de los justos. El necio pensaba: Dios no existe. El Salmo responde: Dios está. Y está precisamente junto a aquellos a quienes los poderosos oprimen. Finalmente, el Señor es su refugio. Los malvados parecen tener el poder, pero los humildes tienen a Dios. El Salmo pasa así de la corrupción a la opresión, y de esta a la certeza de que Dios ve, está presente y protege a su pueblo. Detengámonos en el versículo 7, que hay una esperanza de salvación. El final del Salmo es un clamor que desborda el horizonte individual y se convierte en una esperanza colectiva. Ojalá venga desde Sión la salvación de Israel. La expresión cambiar la suerte designa una restauración radical que solo Dios puede realizar. En el Antiguo Testamento aparece vinculada a la restauración del pueblo, y desde la lectura cristiana puede abrirse también a una esperanza mesiánica más plena. Detengámonos en las claves poéticas. La primera: hay una inversión de perspectiva. Mientras el hombre mira, Dios se asoma. El Salmo comienza en el interior del hombre. Piensa el necio en su interior: Dios no existe. Pero inmediatamente cambia la perspectiva. El Señor se asoma desde el cielo hacia los hijos de Adán. El hombre mira hacia dentro de sí mismo y concluye que Dios no existe. En cambio, Dios mira desde lo alto hacia el hombre y descubre lo que realmente hay en el corazón del hombre. Esta inversión constituye uno de los recursos poéticos más importantes del Salmo. El necio cree que Dios está ausente, pero el lector descubre que es precisamente Dios quien está mirando. La mirada humana pretende excluir a Dios del horizonte. La mirada divina, en cambio, revela la verdadera condición del corazón humano. El movimiento del Salmo puede resumirse así: el hombre mira hacia adentro, Dios mira hacia afuera, pero finalmente Dios está en medio de los justos. La aparente ausencia de Dios al comienzo queda desmentida por su mirada y por su presencia. El Nabal, el insensato y el sensato. Hay un contraste entre el necio
que vive de espaldas a Dios, y el sensato que lo busca, y así se constituye el eje del poema. La sabiduría bíblica no se mide simplemente por la inteligencia o por el conocimiento, sino por la orientación fundamental de la vida. El sensato es quien busca a Dios y mantiene abierta su relación con el Creador. El necio, en cambio, es quien se cierra deliberadamente a Dios. Este contraste ayuda a comprender que para el salmista la verdadera necedad no consiste en no saber, sino en vivir sin contar con Dios. Otra clave poética: el todos como una hipérbole expresiva. No hay uno que haga el bien, ni uno solo. Esta expresión no pretende ofrecer una estadística de la humanidad, sino expresar el nivel y la profundidad de la corrupción. El todos debe leerse junto a lo posterior, una asamblea de justos. El Salmo no pretende una humanidad dividida entre perfectos y corruptos, sino una humanidad necesitada de Dios y al mismo tiempo una comunidad que encuentra en Él su refugio. Otra clave poética: la asamblea de los justos como espacio de la presencia de Dios. El versículo 5 introduce una de las afirmaciones más sorprendentes del Salmo. Dios está en la asamblea de los justos. La presencia de Dios no se encuentra entre los poderosos que lo niegan, sino entre los humildes que lo buscan. La comunidad de los pobres fieles es el lugar donde Dios habita. Esta intuición prefigurará la enseñanza de Jesús sobre el reino de los cielos, quien dice que el reino es de los pobres de espíritu, como lo dice en Mateo 5:3, y la promesa de que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente. Mateo 18:20. Exactamente, los anahuín, los pobres de espíritu. La última clave interpretativa poética: hay un salto del Dios no existe al Dios está. El Salmo 14 puede leerse entero como una respuesta progresiva a la afirmación del necio: Dios no existe. El hombre mira hacia su interior y excluye a Dios de su horizonte, pero inmediatamente el salmista nos muestra al Señor que se asoma desde el cielo. Aquel que parecía ausente está mirando. Después, frente a los malhechores que devoran al pueblo, aparece una segunda afirmación: Dios está en la asamblea de los justos. Dios no solo ve desde lo alto, Dios está presente en medio de aquellos que confían en Él. El salmista termina llevando esta presencia hasta la esperanza, que la salvación llega desde Israel. El Dios que mira y está presente es también el Dios que interviene y que salva. El movimiento del Salmo puede resumirse entonces en 4 movimientos. Dios no existe, Dios se asoma, Dios está y Dios salva. La respuesta del Salmo a la negación de Dios no es un argumento filosófico, es mostrar que Dios ve, que Dios está y que Dios actúa. El necio cree que Dios está ausente. El Salmo revela que Dios nunca dejó de mirar a su pueblo. Algunas relaciones bíblicas de este Salmo. Como lo decía ahora, el Salmo 14 y el Salmo 53 se pueden leer en paralelo, aunque pueden tener algunas variaciones, pero normalmente se conservan en su integridad.
También otra relación es Isaías 59, 1 al 8, pues hay un mismo diagnóstico profético. El Salmo 14 dialoga estrechamente con el capítulo 59 de Isaías, donde el profeta hace un diagnóstico de la corrupción de Israel con el mismo lenguaje. Miren lo que dice Isaías 59, 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien litigue con lealtad. Confían en el caos y hablan de falsedad, conciben maldad y engendran iniquidad. En ambos textos, la corrupción moral es tan universal que solo la intervención directa de Dios puede romper el círculo. Isaías concluye con la promesa del Redentor que vendrá de Sión, y que es exactamente la esperanza conclusiva del versículo 7 de este salmo. También se encuentra este salmo en la teología paulina, en Romanos 3, 10, 12, la catena paulina. El versículo 3 del salmo es citado por San Pablo en el inicio de su gran catena sobre la universalidad del pecado en la carta a los romanos. Miren lo que Pablo dice: no hay justo, ni uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han pervertido, no hay quien haga el bien, no hay ni uno solo. Pablo incorpora las palabras del Salmo 14 a su argumentación sobre la universalidad del pecado. Lo que en el Salmo aparece como un diagnóstico radical de la corrupción humana, adquiere en Romanos un alcance explícitamente universal. Judíos y gentiles se encuentran igualmente necesitados de la gracia de Dios. De este modo, el texto del Salmo adquiere en Pablo una nueva profundidad teológica. Si nadie puede presentarse ante Dios como plenamente justo por sus propias fuerzas, la salvación es un don de Dios, no una conquista humana. El diagnóstico del Salmo 14 se convierte así en una lectura paulina, en el trasfondo necesario para comprender el Evangelio. Otra relación bíblica está con Lucas 24, 25, 32, que es Emaús. En Emaús hay un salto de la insensatez a la sabiduría. La palabra del necio, insensato o torpe de corazón resuena también en los discípulos de Emaús. Jesús resucitado los interpela con las mismas categorías del Salmo. Miren lo que dice Lucas 24, 25. Qué insensatos, qué torpes de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. En ambos casos aparece un corazón que no logra reconocer lo que Dios revela. Los discípulos, aunque no son un Nabal, un insensato, aún así no comprenden el sentido de la cruz ni de la resurrección. Pero Jesús les explica las Escrituras y transforma su comprensión. ¿Acaso no ardía su corazón? Desde una lectura cristiana, Emaús puede contemplarse como la respuesta al salmo como la respuesta al drama del Salmo 14. Cristo ilumina el corazón y transforma la insensatez en inteligencia de fe y hace hasta que el corazón arda. La última relación bíblica que podemos sacar de este salmo: cambiar la suerte y la resurrección. La expresión del versículo 7, cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, pertenece originalmente a la esperanza de Israel. El salmista confía en que Dios intervendrá para restaurar a su pueblo
y transformar su situación. Esta esperanza adquiere una profundidad nueva en la lectura cristiana. La intervención salvadora de Dios encuentra su plenitud en Cristo, especialmente en su muerte y en su resurrección. Por eso Pedro presenta en Pentecostés la resurrección de Jesús como la gran intervención de Dios que vence la muerte. Sin atribuir al Salmo 14 una referencia directa a la resurrección, podemos leer su esperanza desde Cristo. El Dios que restaura a su pueblo es también el Dios en que Cristo transforma la muerte en vida. El Salmo espera una salvación que viene de Dios. El Evangelio proclama que esa salvación ha encontrado en la historia un acontecimiento, Jesús. Padre, es muy parecido a lo que dice que el Señor cambia la suerte de Nené. Si los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. Exactamente, es ese mismo cambio de suertes que después otro libro de la Biblia lo hablará en profundidad, Esther. Esther es toda la historia de una mujer, de una reina que cambia de suerte. Es justamente esa la mentalidad. Hagamos una lectura espiritual de este texto. Primero, el necio que llevamos dentro. El Salmo 14 invita a hacer un examen de conciencia radical, no sobre el necio que está allá afuera, el ateo, el corrupto o el poderoso que explota, sino el necio que vive dentro de cada creyente. Todos tenemos ámbitos de la vida donde actuamos como si Dios no existiera, sectores donde tomamos decisiones sin preguntarle a Dios, zonas donde creemos que podemos manejarnos solos, esferas donde el señorío de Dios no entra. Segunda clave de lectura espiritual: la búsqueda de Dios como criterio de sabiduría. La pregunta que Dios formula desde el cielo es: ¿hay algún sensato? ¿Alguien que busque a Dios? De algún modo se define la sabiduría bíblica, no como un conocimiento acumulado, sino como una orientación vital. El sensato no es el que tiene muchas respuestas. El sensato es el que busca a Dios. La búsqueda misma, la apertura, la disponibilidad, el movimiento hacia Él es el inicio de la sabiduría. Tercera clave de lectura espiritual: la comunidad de los pobres como lugar de Dios. Uno de los datos más sorprendentes del Salmo es que Dios habita en la asamblea de los justos, entre los humildes que lo buscan. Esta afirmación tiene consecuencias pastoralmente profundas. La comunidad de los pobres no es el lugar donde Dios debería estar, es el lugar donde Dios ya está. El creyente que se acerca a los pobres no lleva a Dios consigo, descubre a Dios que estaba allí antes de que Él llegara. Última clave de lectura espiritual: el rostro de Dios en este salmo. El Salmo 14 presenta un Dios que mira desde el cielo con esperanza, buscando algún sensato, y no con la indiferencia de un juez insensato. Es el Dios que habita en la asamblea de los humildes, es el Dios que es refugio de los pobres, es el Dios que cambia la suerte de quien no puede cambiarla por sí mismo. Frente a un diagnóstico de corrupción universal, el rostro de Dios en este salmo es el Señor que mira, busca, protege y que finalmente interviene para salvar.
¿Qué nos podemos llevar para la vida de este salmo? El Salmo 14 habla con precisión de fenómenos muy actuales. El ateísmo práctico, vivir como si Dios no existiera, sin rendir cuentas a nadie por encima de uno mismo. Esta es quizá la forma más extendida de irreligiosidad en las sociedades contemporáneas. No el ateísmo teórico, que requiere de convicción y de argumentos, sino un ateísmo funcional, el que simplemente no hace a Dios parte de sus decisiones cotidianas. La imagen de los que devoran a mi pueblo como si fueran pan sigue siendo actual en cualquier sistema donde los poderosos explotan a los vulnerables, convencidos de que no hay consecuencias, porque Dios no ve. El Salmo no ofrece un programa político, sino una perspectiva teológica. Hay un Dios que sí ve, que habita entre los oprimidos y que tiene el poder de cambiar la suerte de los que no pueden cambiarla. El Salmo 14 no nos invita primero a juzgar quién cree y quién no cree. Nos invita a preguntarnos en nuestra vida cotidiana si Dios cuenta o Dios no cuenta para mí. Es posible confesarlo con los labios, pero vivir como si Dios no existiese. También es posible que nuestras acciones revelen una verdad que nuestras palabras no expresan. Por eso la pregunta final del Salmo no es simplemente ¿creo en Dios?, sino que la pregunta es más profunda. ¿Vivo de tal manera que su presencia transforma mis decisiones y mi relación con los demás, en especial con los más débiles? Algunas preguntas para reflexionar este salmo. ¿En qué ámbitos de mi vida actúo como si Dios no existiera, sin rendirle cuentas a Él? ¿Me identifico más con el necio del versículo 1 o con el humilde del versículo 6? ¿Por qué? ¿Qué significa para mí la imagen de Dios asomándose desde el cielo, buscando algún sensato? ¿Estoy buscando a Dios en mi vida o he dejado de buscarlo porque ya creo conocerlo suficientemente? ¿Dónde encuentro yo a Dios? ¿En los lugares de poder o entre los humildes y pobres? ¿Hay en mi entorno algún grupo o comunidad que sea para mí asamblea de los justos? ¿He experimentado alguna vez que Dios cambió la suerte de una situación que parecía sin salida? ¿Mi vida concreta está mostrando o desmintiendo la existencia del Dios de los pobres? ¿Cuándo rezar este salmo? Cuando necesitamos hacer un examen de conciencia honesto sobre nuestro propio ateísmo práctico. Cuando somos testigos de la corrupción sistémica y necesitamos una perspectiva de fe. Como oración de conversión y de humildad, reconociendo que nadie se justifica a sí mismo. Cuando la corrupción sistémica es que todo está afectado, o sea, que toda la estructura, que todo lo que sucede está mal. Eso es una corrupción sistémica. Es decir, una corrupción sistémica es:
Yo veo en una empresa y digo, aquí en toda esta empresa hay corrupción. Nadie se salva, entre comillas. Eso es, cuando uno es testigo de una corrupción en todos los aspectos. Como oración de conversión y de humildad, reconociendo que nadie se justifica a sí mismo. Cuando acompañamos a comunidades de pobres y queremos reconocer la presencia de Dios en ellas. En tiempos de crisis social o moral, cuando la corrupción parece imponerse sin consecuencias. Cuando queremos renovar la búsqueda de Dios como orientación fundamental de nuestra vida, como preparación para la confesión sacramental, cuando necesitamos renovar la esperanza en la capacidad de Dios de cambiar la suerte de situaciones que parecen sin salida. Algunos datos para saber más y para profundizar. El término hebreo naval, que aquí en este salmo lo traducimos por necio, no designa al ignorante intelectual, sino al corrupto moral. El caso más conocido en la Biblia es el de un personaje llamado Nabal, del libro de Samuel. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 25, cuyo nombre mismo significa corrompido. Es un hombre rico y arrogante que desprecia a David y actúa sin consideración por él. Su historia ilustra perfectamente la figura del Salmo. El Nabal no es el que no sabe, es algo peor, es el que sabe y no le importa. La expresión cambiar la suerte aparece unas 27 veces en el Antiguo Testamento y designa una transformación radical, el paso de la humillación a la gloria. Hay unos casos de por ejemplo, Job 42:10. En se le usa para la restauración de la vida de Job. O también está en el Salmo 85:2 o en el Salmo 126:1 para hablar del retorno del exilio. También está en Jeremías 29:14 para hablar de la restauración de Israel. Su uso en el Salmo 14 conecta el Salmo con las grandes esperanzas escatológicas del Antiguo Testamento. En la liturgia de las horas se usa el Salmo 14 como el tercer salmo de la hora intermedia del martes de la primera semana del Salterio. Concluyamos con nuestra oración. Digamos juntos: Señor, asómate desde el cielo y mira mi corazón. No el corazón que te muestro en la oración, sino el que vive de lunes a sábado, el que toma decisiones sin consultarte, el que actúa a veces como si no hubiese nadie que le pidiera cuentas. Confieso que también yo soy capaz de ser el necio del Salmo, que hay zonas de mi vida donde he decidido no buscarte, que hay elecciones que hago como si Dios no existiera. Hazme sensato, no en el sentido de inteligente, sino en el sentido de quien te busca. Esa es la única sabiduría que importa. Y cuando mire a mi alrededor y vea la corrupción y la injusticia, ayúdame a no perder la esperanza. Tú estás en la asamblea de los humildes, tú eres el refugio de los pobres y puedes cambiar la suerte de lo que parece sin remedio. Que llegue desde Sión la salvación y que cuando llegue
pueda alegrarme y hacer fiesta. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Buscad silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos.